Hola amigos y amigas de YouTube. Bueno, hace unos días que no subía video ni nada, no porque no quisiera, sino porque a YouTube no le salió de las nalgas que yo emitiera ni que subiera nada a raíz de un strike que me puso, porque no le gustó que yo pusiera un video en el cual un científico, no un improvisado, fue llamado nada más y nada menos que al gobierno de España para hablar sobre el tema de la, la picadita antibichito. No voy a mencionar el nombre. Y esto pues provocó que no les gustara, pero lo gracioso del tema es que el video ni siquiera lo he hecho yo. Yo solo lo cogí tal cual emitido en el Congreso de los Diputados. Lo cogí y lo puse, porque el tipo habla clarísimo y dice lo que es. Pues empezaron a quitar ese video, que nada más y nada menos fue emitido desde el gobierno de España, empezaron a quitarlo de las plataformas. Al final hubo reclamaciones y a los que tenían, es decir, a las personas que lo emitieron directamente, pues hubo que permitirles volver a reponer el video, pero yo me quedé con el strike, no obstante, yo y unos cuantos. Pero bueno, como a mí YouTube no me va a cortar mi libertad, pues sencillamente no lo pondré en esta plataforma, pongo el video en otra plataforma y os dejo abajo el vínculo para que lo pinchéis y lo veáis igual. Para una u otra YouTube. Entremos en el tema ahora. El asuntito es que... discúlpeme que estoy un poquito tomado de la garganta. Caramba. El asunto es que en estos últimos días también se han suscitado algunas cositas con respecto a Cuba. En los canales de la serie Pensante, de Brian, y en el canal de Carlito Madrid, en ambos canales, he visto que tanto con Lázaro Meireles y Junior y Sailin, por otro lado, haciendo unas declaraciones en Cuba que a las cuales Carlito Madrid, cosa que nunca he visto que haga, porque normalmente no es de estar cogiendo videos para hacerle réplicas ni nada de eso, incluso hasta hardcore que no, bueno, él sí lo hace, pero Carlito Madrid honestamente no es de hacerlo. Y cuando Carlito Madrid lo hizo es porque las cosas llegaron a un punto en que, bueno, hasta la madrina entró, estuvo muy bien. Yo vi el video, vi la introducción del video que puso Carlito, lo de Lázaro Meireles y este otro hombre, Junior, pues no lo vi completo, solo vi un pedacito y dije, no me voy a estar viendo esto porque es que todo va de lo mismo. Al final está todo relacionado, íntimamente no, pero indirectamente sí. ¿Por qué digo que están relacionados? Ahora os voy a explicar. El gran problema que tiene el ser humano, y cuando digo el ser humano no estoy hablando de los cubanos nada más, estoy hablando del ser humano en el mundo, no son sus creencias, sino lo que cree acerca de sus creencias. Ese es el verdadero motivo de problemas, ese es el verdadero problema en realidad. Déjame aclarar esto porque parece que estoy hablando del meollo del arroz con pollo. Y sí, voy a aclararlo. El problema es que tú puedes creer en Dios o no creer en Dios. Tú puedes creer en el socialismo o no creer en el socialismo. Tú puedes creer en la izquierda o tú puedes creer en la derecha. Tú puedes creer en el norte o en el sur. Tú puedes creer en lo que te dé la gana. Pero el problema de creer en lo que te dé la gana no es el problema y el asunto. Porque no voy a hablar solo del problema, voy a hablar de la situación que tiene. Es que tú puedes creer en el terraplanismo, volviendo de nuevo, o puedes creer en que la Tierra es redonda. Y volviendo ahora, y pongo este último ejemplo para que quede más claro. El problema de esas creencias está en que para tú ratificar esas creencias y no darlas por hecho, antes de darlas por hecho, tú tienes que buscar validación científica, validación en gente que
que esté autorizada, y cuando digo autorizada es que tengan motivos para ser creíbles, para ver y validar esas creencias. ¿Vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo de la religión. Hay gente que, pues, que no cree en la religión cristiana, voy a hablar en este caso particular de los evangélicos, pero bueno, hay gente que ha ido a campañas y qué sé yo, y han sentido una conversión real, han sentido una experiencia religiosa, por llamarla de alguna manera. Incluso hay algunos que han sanado de sus enfermedades y han tenido una experiencia. No es que creen por creer por una tradición, es que han tenido una experiencia de validación que les hace creer de verdad en eso que creen. Eso mismo también se aplica al resto de las religiones, ¿vale? A cualquier religión. Yo puse esa solo como ejemplo, pero en la religión yoruba pasa igual. Hay gente que, bueno, sí, yo creo en la religión yoruba. Yo he conocido mucha gente que cree en la religión yoruba porque papá, mamá o familia le enseñaron, pero no creen certeramente en ella porque no han tenido una experiencia religiosa. Joder, eso me sonó a Lesti, al cantante. Pero en realidad necesitamos esa experiencia religiosa, necesitamos esa experiencia, y hay personas que nos las pueden dar, que tienen toda la autoridad para dárnosla. Hay personas que de estas de las que estoy hablando que están entre nosotros y hay otras que no lo están ya. Pero en cualquiera de los casos es necesario validar nuestras creencias porque en el 99% de los casos no siempre están en lo cierto. A mí particularmente me sucedió, y voy a hablar de mí, y por eso es que estoy dando esta introducción primero, esta muela la estoy dando primero, para que puedan entender lo que quiero decir después. Cuando yo salí de Cuba, yo siempre, es decir, entre la enseñanza que yo tuve, una de las cosas que aprendí es que eso que le llamábamos revolución cubana, pues era un proceso político, social, en el cual pues nací, me crié. Al chocar o al tener mi relación con las iglesias católicas y evangélicas, pues una de las cosas buenas, porque nada es absolutamente bueno ni nada es absolutamente malo, creo y espero que lo tengan muy claro. Una de las filosofías que más claro explican esto es la filosofía de Yin Yang, eso la estoy poniendo como ejemplo, en la cual te ponen un círculo que tiene como una especie de S así, y tiene una parte negra y una parte blanca, pero la parte negra tiene una esfera blanca y la parte blanca tiene una esfera negra. Lo que viene a significar en poquísimas palabras eso es que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno, que no hay nada totalmente malo ni hay nada totalmente bueno, es un balance. En ese balance tú tienes que valorar hasta qué punto merece la pena eso que tú crees que es bueno o es malo. ¿Hasta qué punto lo vas a aceptar y abrazar o lo vas a repudiar? Pero tienes que tener muy claro que no es absoluto. Eso de el bueno y el malo de la película, no. Eso es una simpleza infantil. Las cosas en la vida no funcionan así. Tú no eres el malo y eres el bueno, o este es el bueno y este es el malo. No, no funciona así. Las personas malas, incluso las más malas de recontramalas, aunque no te lo creas, tienen algo de bueno. Y las personas buenas, requete buenas, super mega buenas, también tienen algo de malo. Entonces, partiendo de este punto, y esto no es relativismo, esto es realidad, esto es un hecho. Nada es absoluto, nada lo es. Ni siquiera una decisión, nada es absoluto. Si lo quieres poner hasta un ejemplo bíblico, te lo puedo poner. Lo que tú quieras, nada es absoluto. Partiendo de que nada es absoluto, tampoco nuestras creencias pueden ser absolutas. ¿Por qué? Porque eso que creemos, en muchos casos, está sesgado ya. Y como está sesgado, tus creencias ya lo están, aunque no lo sepas. O sea, si tú crees que esto es rojo
Hay muchas evidencias de demostrar que esto es rojo, este borde que está aquí, que es rojo. Pues sí, hay muchas evidencias de eso. Pero, y si te digo que desde el punto de vista físico ese rojo se logra a través de un haz de luz blanca que pasando a través de un filtro es capaz de derivar a ese color que tú visualmente lo estás viendo. Aunque hayan otros colores, no los ves, pero están ahí también. Pero tú lo único que ves es el rojo, lo cual no quiere decir que no haya más colores, pero es que tú solo estás viendo el rojo. Esto es lo que se le llama la idea única, es decir, los fundamentos de la idea única, es en la cual sí hay varias cosas, pero yo solo quiero que tú veas esto. Y cuando tú te enfocas en ver esto, aunque lo demás esté delante de ti, no lo ves. Solo estás viendo eso que tienes delante. Y cuando solo ves lo único que tienes delante, es imposible que puedas pensar o razonar en que existen otras cosas a tu alrededor, porque no estás viendo en 360, estás viendo solo una mínima parte. Cuando tú miras con un telescopio hacia el espacio, para ver una galaxia, para ver una estrella, lo que tú quieras, tú estás mirando a través de un tubo, un telescopio, con unas lentes, y tú dices, joder, estoy viendo el universo. No, error, tú no estás viendo el universo. Tú solo estás viendo una minusculísima parte, un pedacito así, de una inmensidad brutal. Por tanto, además, tú no estás viendo el universo. Tú estás viendo una infimísima parte del universo cuando miras por un telescopio. Con las creencias sucede exactamente lo mismo. Normalmente tenemos en Cuba un grupo grande, cada vez mayor, de personas que no creen en el sistema social que impera hoy en Cuba. Unos le llaman dictadura, para mí está muy bien ese título, porque en un lugar donde hay solo un grupo de personas en las que dicen lo que hay que hacer, ellos hacen lo que les da la gana, pero tú tienes que someterte a lo que ellos dicen sin titubeo, y si te opones te hacen la vida un asco, pues hombre, creo que no hay nada más parecido a una dictadura que eso. Pero bien, el que no le quiere llamar dictadura, que tendrá sus motivos, porque solo ve algo nada más y no ve lo demás, pues hombre, está bien, te lo respeto. Pero en algo coincidimos. La manera en que se están llevando las cosas en Cuba no van bien. En eso estará de acuerdo Lázaro Meireles, Carlito Madrid, La Madrina, Ocor, e incluso Junior y Perico Perizonquesta. El grupo San Isidro y un montón de gente que estarán de acuerdo en que la manera en que se están gestionando las cosas en Cuba, no de ahora, hace muchos años, es errada, es equivocada. ¿Por qué? Pues hombre, un señor por allá, por principio de la nueva era, por allá, por el año 0 antes de Cristo, por ahí, un poquitico después, un par de añitos después, una persona llamada Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Y digo una persona así, llamada Jesucristo, porque para unos significa el Redentor, para otros significa una persona que existió, que dejó buenas enseñanzas, una especie de iluminado, y para otros ni siquiera creen que ha existido. Pero hay una cosa que es real. Sus palabras están escritas en un libro que se llama la Biblia. Y muchas de las cosas que dijo, hombre, por lo menos son para sentarse y pensar, ¿eh? Porque no hablo mierda, la verdad es que las cosas que dijo tienen mucho de enseñanza. Y entre las cosas que dijo, que a mí me parecen estupendas, es que por sus frutos los conocerás. Como en Cuba había una expresión, no sé si todavía se seguirá utilizando, pero decía que el viajero se conoce por la maleta y el pájaro por la caga. Es exactamente lo mismo. Por sus frutos los conocerás. Por tus resultados,
Tú me podrás decir a mí que tú eres multimillonario, pero si tú no eres propietario de nada y tú no tienes blanca, tú no tienes dinero para el día a día, mínimo, para el mes, sí, tú me podrás decir lo que tú quieras, pero eso no me dice nada, no me demuestras nada. Tú me podrás decir que tú eres el dueño del Capitolio, pero si tú no tienes un documento que acredite eso, pues hombre, tú podrás sentir o pensar lo que tú quieras, pero eso es una cosa y la realidad es otra. Entonces, a este punto es donde yo quiero llegar. Hasta hoy existe un grupo de cubanos, y ahora voy a reducir el foco a Cuba y a los cubanos. Y cuando digo cubanos, no voy a decir los de adentro y los de afuera, como hay algunos que dicen en Cuba y otros que dicen afuera, porque hay una cosa que yo comparto con Carlito Madrid, y es que no existen cubanos de adentro y de afuera, existen cubanos. Da igual en qué parte del planeta estés, si estás residiendo en la isla o estás fuera de la isla. Un alemán es un alemán, esté en Alemania o esté en la Antártida, sigue siendo alemán. Lo mismo con los españoles y lo mismo con cualquier parte. Es más, tú naciste en el planeta Tierra y te vas a la Luna y tú sigues siendo un terrícola. Les queda claro lo que quiero decir, ¿verdad? Bien. Los cubanos, una parte de la población, ha tenido la oportunidad de salir al exterior, de no tener esa máscara que solo te permite ver hacia donde ellos querían que tú vieras y creerte las historias que ellos querían que tú te creyeses, y han tenido oportunidad de leer, de aprender, de desaprender, independientemente, ojo, independientemente a sus creencias previas y a las que tengan ahora, han tenido oportunidad de ver otras cosas que muchos que están en la isla no han visto ni van a ver mientras estén allí. Bueno, a lo mejor, tal vez, pero ahora con esta apertura de internet hay muchas cosas en la isla que no se podían ver antes y ahora sí se ven y se escuchan, por lo menos en poca cantidad, por lo menos para mi gusto, pero eso era casi inconcebible hace 20 años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes una creencia muy arraigada, el problema principal, por eso dije que el problema no son nuestras creencias, sino lo que creemos de nuestras creencias, el problema principal es que te niegas a aceptar que esa idea pueda estar equivocada. Porque la das por hecha, la has validado y dices, es que esto es así. Y en tu software mental, esto es un programa, no es un virus. Pero es que un virus es un programa. ¿Os queda claro? Sí, para aquellos que no lo tenían muy claro. Un virus no es una cosa rara. No es un microorganismo que entró en el ordenador, hablando de ordenadores. Un virus es un ejecutable, es una aplicación hecha por un ser humano y aplicada para un fin determinado, casi siempre negativo. El problema, vuelvo y repito, ahí es donde está, en que ya tú has validado esa creencia y tú das por hecho que esa creencia es así. Y entonces cuando vas a hablar o te hablan de ella y te dicen algo diferente, ni siquiera te cuestionas si tu creencia es errada o no, sino que enseguida en modo automático das una respuesta y dices, eso no es así, no sé qué, y la gente explota, salta. Eso es lo que se le llama estar en modo automático. Estar en modo automático no te permite cuestionar nada, no te permite averiguar nada ni aprender nada. Así que, ojito con lo que creemos y sobre todo con lo que ya hemos validado por hecho. Uno de los motivos por los cuales los niños aprenden más rápido que los mayores es porque no tienen creencias validadas. Ellos son una esponja, ellos están abiertos al aprendizaje. Para ellos todo es novedoso, para ellos todo es la hostia, todo les impresiona, todo. Esa debería ser la manera en que deberíamos empezar a abordar las cosas con Cuba.
¿Por qué motivo? Porque la vida nos ha enseñado y la experiencia nos ha enseñado, sobre todo los que han salido de Cuba saben de qué hablo, que el 99,99% de las cosas que nos han dicho del exterior no son ciertas. E incluso de las que nos han dicho del interior de Cuba, tampoco lo son. Hay una expresión que dice que la historia la escriben los ganadores o los vencedores. Tienen una buena parte de razón. ¿Por qué? Porque el 99% de las ocasiones, cuando estas personas que ganan tienen un carácter injusto y dictatorial, ellos quieren que su historia quede como la historia. Y su historia no es la historia, es su historia. Que sí, ha sido su historia, pero tiene algunas variantes o algunos cambios, e incluso algunas cosas que ellos desconocen o no, pero que quieren dar la impresión de que esto ha sido así porque lo he dicho yo. Y ya está. No, no y no. No funciona así. Los historiadores, en el 99% de las ocasiones, cuando son serios e imparciales, de hecho, si eres serio deberías ser imparcial por ende, tienden a ver la historia no desde un punto de vista político, sino desde el punto de vista del conocimiento, de saber lo que pasó. Porque cuando tú sabes lo que algo ocurre, si es bueno, vas a tratar de repetirlo, y si es malo, o emularlo, y si es malo, vas a tratar de evitar de que suceda. ¿Dónde está el problema del desconocimiento de la historia? Hay mucha gente que lo han dicho de varias maneras y formas, pero han dicho el mismo mensaje. Las personas que ignoran la historia están condenados a repetirla. Las personas que no saben la historia, la verdadera historia de las cosas, están condenados a repetirla. Entonces, ¿por qué motivo los separatistas de Barcelona, los socialistas, los comunistas, la izquierda en general, siempre está tan obsesionada con cambiar la historia? Y estoy hablando de Black Lives Matter, estoy hablando de... ahora resulta que los españoles eran los más malos, recontra malos, que arrasaron con América completa. Por una cuestión de lógica, la cantidad de españoles que fueron, con las cosas que fueron, era imposible que hicieran esas cosas. De la misma manera que cuando a mí en la escuela me contaban de que Hitler era un tipo loco, obsesionado con el poder, y que invadió toda Europa y que quería adueñarse del mundo. Y vale, toda la historia esa que tú me cuentas. Pero yo siempre me pregunté, y esto quiero que les quede claro, las preguntas son las mejores amigas que tenemos. Las mejores amigas que existen son las preguntas. Y sobre todo las preguntas adecuadas, las correctas. ¿Cómo diferencias una correcta de la incorrecta? Ya te darás cuenta cómo. Lo explicaré a continuación después. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo es posible que un tipo loco, retorcido, que lo era, sí, pero loco, retorcido, maniático, racista, ¿cómo era posible que arrastrase a un país entero, a Alemania, a una guerra? Ya no una guerra de sacar a un supuesto enemigo de su país, sino a una guerra con el resto de Europa. ¿Y cómo fue posible? Que esta es la parte más difícil de creer, pero cuando tú estás en modo automático, no te planteas nada, te lo tragas, así, coge un trágala, te la tragas y ahí va completa. ¿Cómo era posible que este señor arrastrara a tanta gente, un país entero, arrastrara a tanta gente a la locura de una guerra con Europa? O sea, tú contra el mundo. Tócate los cojones. ¿Nadie se ha preguntado eso? Pues si no lo has hecho, es hora de preguntártelo.
¿Cómo es posible que una persona arrastre a un pueblo completo a una aventura terrorista? La respuesta es muy sencilla. Hay muchas cualidades de esa persona que te están omitiendo, así que una verdad a media no es verdad. Una de las cosas que no te dicen es que Hitler era un brillante hombre a la hora de dar discursos, cosas que también compartía Fidel Castro. Era una persona brillante a la hora de estigmatizar, de supuestamente encontrar el problema y supuestamente dar la solución. Quiero que tengan claro una cosa. El otro día Abraham también en una directa estaba hablando de que existe mucha confusión con el fascismo y el nazismo y que era una tercera vía. Sí, era una tercera vía de izquierda. ¿Vale? Que quede claro que era una tercera vía de izquierda. O sea, no es solo socialismo internacionalista y comunismo. Tenemos la tercera, fascismo y nazismo, que es lo mismo que socialismo nacionalista. Que también lo conocemos con otro nombre, pero no nos hemos dado cuenta que es lo mismo. Se llama castrismo. Sí, eso que hemos vivido en Cuba durante 62 años se llama nazismo, se llama fascismo, pero un hábito muy común entre los comunistas, socialistas y socialistas nacionalistas es el de cambiarle los nombres a las cosas. Para tú poder lograr que la gente lo acepte, primero tienes que dar la idea de que es otra cosa. Eso se le llama también palabras comadrejas, o sea, una cosa que suena bien para que tú la aceptes. Por ejemplo, ley de violencia de género. Joder, suena casi hasta justo. Suena una ley que combate las agresiones contra las mujeres. No, cuando tú te lees la ley de violencia de género, vas a ver que es una agresión total hacia los hombres, es un favoritismo total hacia las mujeres y es desigualdad al 100%. Claro, pero te tienes que leer la ley para que te des cuenta que te están engañando. Porque a primera el titular suena maravilloso. Yo recuerdo que cuando era niño en Cuba, bueno, no era tan niño, ya era más un adolescente, vino mi madrina y la que era madrina mía, que falleció después, y me acuerdo que ella llegó en Cuba y dice que ella le chocó aquello de que le dijeran periodo especial a una crisis absoluta. Dice, es que para nosotros y para cualquiera en el idioma, cuando tú dices que algo es especial, suena a algo bueno, a algo, es que esto es especial. Cuando tú dices que este plato, esto es especial, esta comida es especial, este material es especial, este coche es especial, suena a algo brutal, bueno, genial. Sin embargo, la palabra periodo especial, que suena a un periodo, oye, de algo maravilloso, de algo genial, hacía referencia a lo que se le denomina en economía una depresión. Es decir, lo que sucedió en Estados Unidos por allá por 1929, la Gran Depresión, esa Gran Depresión, que eso sí suena a lo que es realmente, fue lo que sucedió en la década de los 90 en Cuba y todavía a fecha de hoy. Pero no, había que cambiarle el nombre para que sonara más digerible, incluso para el exterior, para que sonara mejor el periodo especial. El periodo especial. Incluso para la mente de que lo está sufriendo, todavía no le queda muy claro, no te queda tan realista y te quedas en un limbo de periodo especial. Creo que van entendiendo de dónde van las cosas, ¿verdad? Bien. Ahora vamos un poquitico más a cerrar un poco más todavía el foco. Sigo cerrando. Ya después de haber explicado estas cosas, yo quiero primero empezar por un detalle. Creo que dejé claro ahorita que el fascismo, nazismo, es socialismo, pero en vez de ser internacionalista, es nacionalista. O sea, solo me interesa mi país. Lo demás me la suda. Me lo paso por el arco de triunfo. Me da igual. Lo único que me interesa es mi país y lo que beneficia a mi país. Y si beneficiar a mi país implica atacar a otros, lo haré. Si beneficiar a mi país implica hacer una construcción, la haré. Hacer un hospital, lo haré. Crear la seguridad social, lo haré. Pero abrirle la guerra a los homosexuales y a los opositores, lo haré. Eso es nazismo. Eso es fascismo.
te guste o no te guste. Yo sé que es un golpetazo aquí en la cara, ¡pah! Oír semejante cosa, sobre todo cuando ya has dado por sentado que tus creencias son una cosa, pero te garantizo que no, están erradas. Cuando yo leí el libro de Mein Kampf, os confieso que fue, todo el mundo sabe de qué hablo, cuando tú estás en un pleno calor en la playa, esos 32 grados sabrosos frente al mar, y viene alguien con algo, con hielo, y se le derrama de arriba de ti, o te cae algo muy frío en la espalda o arriba. ¡Uf! ¡Coño! Joder, como jode, ¿verdad? Pues date cuenta que tus creencias han sido equivocadas durante muchísimo tiempo, jode igual, muchísimo. Recientemente vi un documental y una entrevista a un chico que era nazi, era socialista. El tipo era de los que de verdad amaban el discurso. De hecho, él decía que todavía, aún después de haberse desintoxicado, todavía le escuchaba los discursos de Hitler y dice que se emocionaba. Todavía hay gente en Cuba que escucha los discursos de Fidel y se emocionan. Y yo soy Fidel. Y te lo dicen, yo soy Fidel. Además. Volvamos al tema. Que me he ido un poco. Entonces, el asuntito está en que cuando estas personas reconocen que están equivocadas, caen en una especie de depresión, y por eso os puse el ejemplo de este chico, que después voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo el vínculo de la entrevista que le hacen. Ha sacado un libro y todo, cómo salir del fanatismo. Está muy bueno el libro. Hay muchas cosas que él no toca porque las desconoce o porque no las quiso tocar, pero sobre todo es curioso que del tema político no quiso hablar. El problema en Cuba es que nos hemos creído muchos, y digo nos hemos, y yo me incluyo, porque durante un momento de nuestra vida, cuando estuvimos en Cuba, pues escuchamos el cuento romántico, ese cuento así a los Robin Hood, el ladrón que roba a los ricos para darle a los pobres, y nos hemos creído esa milonga social comunista de que el socialismo ha tenido luchas históricas por el trabajador, luchas históricas por esto y por aquello, y en realidad el socialismo y el comunismo no es más que son ideologías utilizadas por oportunistas para sacar un rédito, un provecho, y el resultado final siempre es el mismo. Un grupo elitista que se hace con el poder, y junto con ese poder se hacen con el monopolio de las libertades, de los derechos, y solo ellos pueden hacer lo que les da la gana, pensar y decir lo que les da la gana, y el resto tiene que callar y acatar. Cualquiera dirá, bueno, la fórmula está bien, pero lo que fallan son las personas. Hombre, eso también lo creímos los cubanos con respecto a los rusos, y ya hemos visto el resultado en 62 años. Eso también lo creyeron los venezolanos con respecto a los cubanos. Nada, Venezuela no es Cuba. La fórmula está bien, lo que falla es el hombre. Y todavía repiten, cuidado. No, mira, Hugo Chávez pudo haberse equivocado, pero Maduro no tiene por qué. La fórmula es la que está bien, el hombre es el que falla. A ver, con el mayor respeto de las personas que sean socialistas que me estén escuchando, con el mayor respeto de las personas que incluso tengan ideologías comunistas o fascistas o las que tengan, me da igual. Lamento decirles esto, pero es una realidad comprobada. La fórmula está mal. La fórmula socialista está mal. Toda la ideología que desciende de las creencias de Marx y Engels están mal. Porque los fundamentos donde se construyeron eran ideas equivocadas. Y como eran ideas equivocadas, de ahí en adelante todo lo demás que tú construyas sobre esas bases, sobre ese edificio, también está mal, también es errado. Ese es el problema del socialismo, la fórmula está mal. Claro,
Yo sé que aceptar esto así de golpe, de sopetón, ¡puf!, es como un bofetón que lo que te da es ganas de coger y responder con otro bofetón. Pero yo te invito a que no lo devuelvas. No te estoy golpeando, de verdad que no. No pretendo ofender a nadie que piense diferente a mí, no pretendo apuntar. ¡Tú eres Esa no es la intención de este video. La intención de este video es dejar las cosas donde van, es decir, las cosas como son. De hecho, me gustan mucho los videos de la madrina del canal de las emociones, porque ella intenta, por muchas vías y maneras, hacer este trabajo. Pero desgraciadamente a veces no basta con el trabajo, porque también hay puntos dolorosos en los que te cuesta hablar porque te afectan a ti. Yo tengo mis puntos dolorosos, todo el mundo los tiene, incluso las personas que opinan diferente también los tienen, porque todos somos seres humanos, independientemente de que estemos fanatizados o no, de que nuestras creencias sean correctas o erradas. Pero en cualquiera de los casos, todos somos seres humanos que sentimos, nos duelen cosas, nos alegran cosas, y hay una realidad. El proceso político-social que hoy se vive en la isla de Cuba es criminal, terrorista, asesino e infame. Se están encarcelando personas injustamente. Se le está haciendo la vida un asco injustamente a las personas solo porque piensan diferente, incluso aunque sean de la cuerda socialista, solo porque hayan dicho que está mal lo que Díaz-Canel mandó. Ya con eso es suficiente para marcarse, aunque sean comunistas. Y lo que muchos no les cuentan a ustedes, aquellos que tenéis visión social comunista, es que incluso los mismos comunistas y los mismos socialistas, cuando alguien amenaza sus objetivos, aunque sea socialista o comunista, van a por ti. No es casualidad esas purgas que se han hecho en todos los lugares donde se ha experimentado con la fórmula comunista y socialista. Hitler se cargó a cuanto opositor tenía en Alemania, incluso del partido nazi. Fidel se cargó a cuanta persona no le cuadró, incluso siendo comunista o socialista. A Mella se lo cargaron los mismos comunistas. A Molotov, y podemos seguir mencionando las purgas famosas de Stalin. Y es que me puedo echar la tarde entera contando que los mismos socialistas y comunistas han atacado a sus propios socialistas y comunistas cuando han adoptado solo un pensamiento o una posición medio que no cuadre. En la película o en la novela de George Orwell de Rebelión en la Granja lo vemos cuando van a por Snowball, o el cerdito que era muy comunista él, muy socialista él, pero en cuanto pensó o creyó un par de cositas que no cuadraron, le hicieron lo mismo que a Roberto Robaina, lo mismo que a muchos tantos que le han aplicado el plan Pijama en Cuba. Saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿A que sí? En Cuba se han cargado a mucha gente lo mismo, anulándolos como seres humanos que eliminándolos físicamente. En Cuba se han utilizado muchas maneras de anular a una persona, de exterminar a una persona. Y va desde la manera más suave, que es meterte en una prisión y que te olviden. Por eso es necesario que se siga denunciando lo que se está haciendo en Cuba, hasta eliminarte físicamente. Bien sea por inocularte una enfermedad, por provocarte un cáncer, por mandar a un matón para que quede como una bronca personal, para que... Bueno, la imaginación retorcida es muy amplia, ¿eh? Hay muchas variantes. No voy a entrar en ese punto. Entonces, en Cuba todavía hay muchas personas que siguen creyendo que la fórmula socialista, comunista, que desciende de la ideología de Mary Angel, que decía, de hecho, cuando ustedes leen el libro de Mein Kampf o mi lucha de Adolfo Hitler, hasta que yo no lo leí, a mí no me cayó el cubo de agua fría y no entendí que todas las ideas que yo tenía sobre Cuba eran erradas, no solo las de antes, sino las de después. E incluso la idea que yo tenía sobre izquierda y derecha también estaba equivocada.
la idea que yo tenía sobre muchas cosas. Me las he tenido que replantear completas todas y créeme que es que es difícil de explicar lo chocante, lo difícil de entender que has estado equivocado la vida entera. ¿A cuánto suena esto que os voy a decir? El saludo de la bandera. Y cuando éramos pioneritos en la escuela nos decían que los 5 dedos acá arriba significan los 5 continentes y sobre todo y muy especial que los intereses de la patria están por encima de nuestros intereses personales. ¿A cuánto suena esto? Pues estas son las bases del nazismo. Cuando lean Mein Kampf, mi lucha, van a ver que esa expresión casi literal aparece en el libro de Mein Kampf, mi lucha, que los intereses del individuo están subordinados a los intereses del gobierno y de la patria. Ay. Mira, cuando yo leí eso, y cuando seguí leyendo todo lo demás, de que el capitalismo era el culpable de la pobreza en Alemania, los cerdos capitalistas, los gusanos, así lo dice, los gusanos capitalistas. No sé si la versión que yo leí lo dice así, pero yo lo interpreté así, los gusanos capitalistas, judíos, entre sus prácticas capitalistas, hacían que se empobrecieran los alemanes y por eso eran el enemigo. No era solo el antisionismo ese, no era únicamente por el hecho de que fueran judíos, ya eres judío, te reprimo porque eres judío y ya está, porque soy racista. No, detrás de eso habían justificaciones y la justificación era anticapitalismo, o sea, socialismo y comunismo también, y había que buscar un enemigo. No existe una única ideología de izquierdas. Quiero que lo entiendan. Está el socialismo nacionalista, que es el fascismo y el nazismo, y el castrismo, que es lo mismo, aunque después se tiró, primero inició siendo muy nacionalista y después se fue mezclando entre el nacionalismo internacionalista y realmente el castrismo es una mezcla, un poquito de ambos, porque después descubrió que necesitas apoyos, necesitas ayuda. Y la Unión Soviética en su momento lo fue, y toda la izquierda europea hoy lo es, los cuales acarician tiernamente las atrocidades de la dictadura castrista, le pasan la manito y empezando por Josep Borrell. En Naciones Unidas, el nauseabundo Josep Borrell es el primero que dice que en Cuba no hay una dictadura. Es el primero que dice que en Cuba todos somos felices. De la misma manera que todo el mundo se creía, porque la campaña que hicieron los nazis para hacer creer que todos los alemanes eran nazis, llegó a tal punto que todavía hoy, después de un montón de años, siguen creyendo que todos los nazis de aquella época eran alemanes y que todos los alemanes eran nazis. De la misma manera que todo el mundo todavía hoy sigue creyendo que en Cuba todo el mundo es revolucionario y que todo el mundo ama la revolución cubana. Mentira. De nunca hubo una creencia lineal en cuanto a la revolución cubana. Siempre hubo detractores, siempre hubo gente que no aceptó esas ideologías porque no creía en ellas, pero además hubo gente que después se fue desengañando, como por ejemplo Hugo Matos y otros tantos. Todo, mira, todas aquellas personas que formaron parte de las guerrillas contra el comunismo y que hoy nos los venden y nos los siguen vendiendo como mercenarios, eran personas que lo único que querían era la libertad de Cuba y que hasta ese momento, hacía poquito, desde solo un par de años antes, siempre en Cuba los problemas de ese tipo se resolvían con las armas. Así que era normal que se conformara una brigada de cubanos que no creían ni en el comunismo ni en el socialismo de Fidel Castro y se prepararan una invasión a Cuba, la cual fue exitosa. Para aquellos que dicen que no, sí lo fue, porque el objetivo de aquella invasión era hacer una cabeza de playa, tomar la playa y una vez instaurados en la playa, crear un gobierno constitucional y pedirle una intervención a Estados Unidos. ¿Dónde estuvo el fallo? Nunca fue una derrota del imperialismo yanqui por la revolución cubana. Mentira. En realidad lo que pasó es que después que se llegó a ese punto entraba la segunda fase, que era que Estados Unidos apoyara
a este nuevo gobierno, pues resultó que Kennedy no los apoyó. Cuando tenía que levantar el teléfono y decir intervengan, porque ya los cubanos hicieron su parte, no lo hicieron. De la misma manera les digo que no espere nadie que Estados Unidos haga nada por nosotros. Ese era un momento crucial en que lo pudieron haber hecho y no lo hicieron. Lo cual queda demostrado que no lo van a hacer. Y después de la firma del tratado con Nikita Khrushchev y Kennedy, en la cual se comprometían a no invadir a Cuba y además a no permitir que otras personas lo hicieran, pueden estar seguros que Estados Unidos nunca, jamás va a hacer nada en favor de que se caiga la dictadura en Cuba. Podrán oponerse, podrán hacer una legislación, lo más rudo que hagan, es decir, oye, las empresas norteamericanas y esto, hacemos un boicot económico en el cual nuestras empresas, menos las nuestras, no pueden negociar con Cuba, con el enemigo. No pueden negociar. Y eso es lo más duro que han hecho. Todavía hay gente ingenua en Cuba que se cree que Estados Unidos no ha atacado a Cuba por debilidad o por capacidad militar o por una cantidad de metamierda cerebral, cuando una pequeña facción del ejército norteamericano, una mínima parte, digo, un 10% de todo el ejército y el armamento norteamericano, un décimo, es suficiente para no dejar ni una chiva en Cuba. Cuando lo de Granada, ese es el ejemplo más sencillito que os puedo poner. Cuando lo de Granada, habían cubanos allí. Cuando lo de Tortoló, ¿qué pasó? No estamos en Cuba. Se lo llevaron todo. El que se opuso, se lo cargaron. Y el que se entregó, pues le respetaron la vida y lo entregaron después. No hay problema. Pues Cuba no va a ser invadida por Estados Unidos nunca. Para aquellos que sigan creyendo que una posible invasión, que si los imperialistas, que si los malos, quítate la nube esa de la cabeza. Claro, la mayoría de las personas ignoran que ese tratado todavía sigue vigente. Hasta que no sepas eso, vas a seguir creyendo de una posible invasión de Estados Unidos a Cuba. Y todos los pretextos que se busca la dictadura castrista para que la gente se crea que se justifican las atrocidades de la dictadura castrista en Cuba. Te están mintiendo. Desde que naces, ya naces con una mentira encima de tu cabeza. Y es la de decirte que la revolución cubana ha construido todo. La revolución cubana no ha construido nada, ha destruido todo. Y ha parasitado todo. Incluso ha llegado a quedar mal con sus propios amiguetes. Los que le dan dinero, los que le prestan dinero, los que lo apoyan. Incluso hasta con ellos queda mal. Mira, la revolución cubana es lo más parecido, Yotuel lo dijo una vez en una directa, en que era lo más parecido a un maltratador. Pero yo digo más, es como ese vecino que tenemos, que es el tipo que siempre queda mal. Tú le haces un favor, pero el tipo nunca te lo devuelve, le prestas dinero y jamás vuelve ese dinero, pero no contigo, con todo el barrio, Pero aún así, al tipo le falta una pata, al tipo le faltan 3 dientes, al tipo se le cayó el pelo, y la gente le sigue teniendo lástima. La revolución cubana es literalmente lo peor que pueda existir en la faz de la tierra. Lo peor. Y ojo, aclaro y lo ratifico. No es el ser humano el que falla. Son esas creencias las que hacen que falle. Si tú crees que eso es sostenible, si tú crees que eso merece la pena, lo vas a apoyar. Y como lo apoyas, se mantiene. Mientras haya cubanos que crean que eso está bien, que eso está justificado, que eso es correcto, que lo que ellos hacen tiene una justificación, se va a mantener. Va a estar ahí. Mientras las personas crean que la fórmula es correcta, pero que lo que falla es el hombre, mira, queremos que la dictadura se vaya, pero vamos
vamos a mantener el socialismo hoy, mañana y siempre. Es que el socialismo es el problema. Si tú, por eso me da gracia ver el show, el tirijala que se ha formado entre este tal Junior, eh, el Asaili y Perico Peris Orquesta. El tema está en que ellos creen de verdad o no que el socialismo sigue siendo una solución, que el socialismo, la fórmula está bien, lo que tenemos que implementarla mejor. El socialismo no ha funcionado, se ha utilizado ya, se ha empleado. Hay un video de Gloria Álvarez por ahí que habla de todo, pero aparte lo dice muy explicadito específicamente sobre el tema. Yo ni siquiera voy a hacer un video sobre eso. Si lo queréis, búsquelo, Gloria Álvarez y el comunismo. Es que es brutal, porque lo explica muy bien. En cada país donde ha existido el comunismo, el socialismo internacional e incluso el fascismo, en ningún lugar ha funcionado. Y para aquellos que siguen dudando, como Abraham, que yo sé que es un tío estupendo, es un tipo que ha estudiado, pero no siempre sabemos todo. Yo tengo claro una cosa, a mí hasta un niño me puede enseñar, porque no me lo sé todo, ni me lo voy a saber todo. Siempre alguien me va a enseñar algo. Y hasta que tú no veas la vida de esa manera, en que no te lo sabes todo, no tienes todas las respuestas, no vas a aprender. ¿Que el fascismo y el nazismo era una tercera vía? Sí, pero ¿una tercera vía de qué? De la izquierda. ¿Por qué? Cuando vas a la ideología del fascismo y del nazismo, ¿cómo lo sabes? Pues hombre, mira, hay dos maneras. Una es ¿cómo se llama? El Manifiesto de Verona, escrita por Mussolini. Además hay muchos videos, yo tengo un par de videos también en los que explico por qué el fascismo y el nazismo son de izquierda, pero os trataré de decirlo de una manera muy sencilla. Si lo buscáis en mi canal lo podéis encontrar, que creo uno de ellos se llama El fascismo, es un signo de interrogación y todo, en pregunta, ¿el fascismo es de izquierda? Así se llama el video, lo podéis buscar, por favor. Lo explica muy sencillito. Hay otro que yo tengo también sobre el tema, pero este lo explica muy sencillo y es cortito. Pero bueno, eso es para el que ni siquiera quiere leer. Pero para el que quiere leer, aunque sea, pero no quiere leer mucho, pues les recomiendo que lean Manifiesto de Verona, escrito por el mismísimo Mussolini. ¿Quién era Mussolini? El creador del fascismo. El creador de la fashion. ¿Vale? El creador del fascismo fue Mussolini. Benito Mussolini. Y Mussolini manifiesta en ese manifiesto de Verona cuáles son los puntitos que tiene que tener un país para que sea una república auténticamente fascista. Son dos paginitas nada más, ¿eh? En un PDF en internet te lo vas a encontrar y lo puedes leer. Léetelo por lo menos. Y vas a ver si eso se te asemeja en algo con algunas cositas de Cuba y con algunas cositas de otros socialismos. Si te huele, créeme. Pero ahora también te puedo sugerir, por ejemplo, que utilices la lógica o que leas. Si tienes un poquito más de tiempo e interés en aprender, pues te puedo sugerir que leas el libro de Mein Kampf o Mi lucha, escrito por el mismísimo Adolfo Hitler, donde expresa todo su resentimiento, donde expresa todo su malestar, todo su victimismo y toda su rabia. Pero sobre todo, donde expresa su manera de pensar. Y vas a ver que si eso no es socialismo, pues yo soy el príncipe de Asturias. Si eso no es socialismo, pues hombre, yo soy cosmonauta. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio desde la tranquilidad, un ejercicio de lógica. Una de las luchas sociales del socialismo es precisamente pues que el pueblo esté mejor, que esté mejor atendido, que tenga algo que le garantice un futuro. ¿Y quiénes ustedes creen que inventaron la seguridad social? Sí, adivinaron. En Alemania, Bismarck fue el que impuso la seguridad social. Por cierto, otro socialista,
porque el partido alemán se llamaba Socialista Obrero Alemán. O sea, se enfocaban en los pobres trabajadores, en la clase explotada. Hitler decía que todos los trabajadores de Alemania tenían que tener un coche, porque eso era símbolo de bienestar. Y se le ocurrió la brillante idea de mandar a construir un coche para todos los alemanes. Ese coche tenía que ser económico, tenía que ser incluso que tú pudieras desarmar el motor, una sola persona pudiera desarmarla, y que sea fácil de armar y desarmar, que no sea complicado. De hecho, es una de las cosas que le dio el éxito al Volkswagen. Sí, el Volkswagen, que por cierto se parece a Porsche, a los primeros modelos de Porsche, porque fue a Ferdinand Porsche a quien le encargaron que lo fabricara. Y se llama Volkswagen no porque, suena alemán, Volkswagen, no. Volkswagen, traducido al castellano, significa coche del pueblo. Eso es lo que significa Volkswagen. ¿Necesitan algo más socialista? Porque les puedo seguir nombrando ejemplos socialistas. Durante el periodo del nazismo, con esos judíos que se experimentó, con todos aquellos opositores con los que se experimentó. Por cierto, que ahorita os dije que en Alemania os hicieron creer que todos los alemanes eran nazis. No, había oposición en Alemania, habían grupos de resistencia en Alemania en contra de hecho, muchos de ellos le hicieron varios atentados a Hitler. Sin embargo, nos han hecho creer que en Alemania todos eran fascistas, todos eran nazis, todos apoyaban a Hitler, de la misma manera que le hacen creer aquí al mundo de que todos los cubanos apoyan a la revolución cubana. Ay, perdone, no sabía cómo funciona este aparatico. Entonces, entiendan por favor que la mayoría de las creencias que tenéis son equivocadas. Hasta que no lees, hasta que no empapas, hasta que no escuchas a las personas que han vivido lo que tú no has visto ni conoces porque no te lo han enseñado, hasta que tú no descubres qué fue lo que pasó con Uber Matos, ¿te dicen que traicionó la revolución? No, ahí hubo más. Pero para eso tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que buscar. Pero como estamos viviendo en un momento en que la gente se lleva con la de trapo, te ponen un titular y tú dices, vale, es esto, porque no quieren leer, no quieren comprobar nada. Pues el primer motivo o la primera fase para poder ser una persona manipulable es la de ser una persona, no quiero decir una palabra que se sienta ofensiva, aunque después puedo explicar lo que significa, pero no voy a usarla. Una persona apática a la política, una persona apática a aprender, una persona apática, mira, yo lo que quiero es entretenerme, yo lo que quiero es jugar, yo lo que quiero es estar desconectado del mundo. Pues sigue desconectado, porque mientras tú estás desconectado, los políticos están muy bien conectaditos y van a hacer de tu vida un asco, por tu ignorancia. Una de las frases que más me gusta de la persona a la que se hace referencia en la película Atrápame si puedes. Atrápame si puedes fue una película que escenificó una historia real. Esta persona interpretada, o este personaje interpretado por DiCaprio, ese personaje a quien él interpretó existe. Esa persona todavía está viva, que nadie se vaya a creer que fue una película de entretenimiento hecha para Spielberg. No, la película es real. La película se basa en hechos reales. Esa persona a día de hoy trabaja en la Reserva Federal o trabaja para el Servicio de Seguridad de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y es asesor de casi todas las casas de monedas y timbre del mundo entero. ¿Por qué? Porque fue uno de los mejores falsificadores que hubo en el mundo. De los mejores que hubo. Y el tipo era estelar. Y a tal punto que, bueno, al final lo cogieron en Francia y el tipo cumplió. Y estando cumpliendo, la Reserva Federal lo mandó y el FBI lo mandó a buscar para que les asesorara. Al final terminaron quitándole una buena parte de su condena a cambio de trabajar y prestar sus servicios a la Reserva Federal de Estados Unidos y al FBI. Y esa historia es real. Y de eso tengo un video también. Y una de las cosas que decía él era que a las personas se les podía estafar porque querían mucho a cambio de nada. Y eso es lo que plantea el socialismo. Por eso digo también que es una fórmula errada. Porque ellos te prometen el oro y el moro. Ellos saben que no pueden cumplir, pero tú te lo crees. Y como tú te lo crees, te clavan. Te la meten doblada, como dicen aquí en España.
Pero como decimos en Cuba, te la sacan por la boca. Además. Y eso es lo que ha hecho el socialismo y el comunismo en todos los países del mundo. La fórmula es la que está equivocada. Así que Junior, yo sé que tú tienes muchos amigos a los cuales le debes respeto, que está muy bien que lo hagas. Respeto incluso tus puntos de vista, pero hombre, te invito, y esto es un llamamiento a Junior particularmente, porque es una persona que debería tener un poquito de responsabilidad en el sentido de que hay personas que todavía creen en él. Hay personas que le siguen y le apoyan, pero son personas que están equivocadas en su forma de ver y pensar. Hay otros que no están equivocados y les conviene. Pero en el caso de Junior, yo no lo conozco, no, yo no lo voy a juzgar. Yo lo que creo sencillamente que es una persona que es inteligente, evidentemente, ha estudiado y es culta. Pero que no vaya a creer que lo que sabe es ya la última palabra. Por suerte, por desgracia para él y para el resto de los humanos, como dije anteriormente, la mayoría de las cosas que creemos están equivocadas. No son como las hemos visto. Resulta que nos han dicho, porque unos científicos creyeron en su momento que era así, que los dinosaurios, sobre todo los velociraptor, toda la era del Jurásico, esos animales, sus cuerpos estaban cubiertos de escamas. Y resulta que hace poco se han descubierto fósiles mucho mejor cuidados en los que no sugiere, demuestra que los velociraptor, por ejemplo, no tenían escamas, tenían plumas. Tócate los cojones. O sea que nuestro sistema de creencia puede estar fundamentado, pero incluso hasta donde ha sido fundamentado puede ser cuestionable si aparece algo fehaciente que demuestre lo contrario. Y os puse, por ejemplo, el ejemplo de los velociraptors. Os lo dejo ahí, no voy a entrar en más detalles. Solo creo que todas aquellas personas, en eso estamos en común con muchas personas, estamos de acuerdo en que el sistema que hoy se mantiene en la isla de Cuba es un sistema tiránico, dictatorial, nauseabundo, asesino, cruel y otros adjetivos. Y queremos que cambie. Unos lo dicen manifiestamente y abiertamente, sin miedo, otros tímidamente, así como, sí, abajo, así, porque no quieren mucho compromiso, no quieren verse mal, no quieren perder sus privilegios o lo que han alcanzado. Y hay otros que lo sienten pero no lo dicen, y hay otros que no lo sienten, porque les afecta a ellos directamente a su estatus, les afecta a sus logros personales, le afecta a su estado de señor feudal que gobierna sobre ciertos plebeyos y masa a la cual puedes patear, te puedes follar y puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Entonces, es bueno que nos replanteemos nuestras creencias. Es bueno que revisemos, porque en el 99% de los casos casi siempre estamos equivocados. Así que, nada amigos, esto es todo por hoy. Espero que tengáis un día estupendo. Ha sido una charla un poquito larga, pero espero que para cubanos y españoles les quede claro que el socialismo, en cualquiera de sus vertientes, en cualquiera de sus opciones, todo lo que sale, comunismo, socialismo, fascismo, todo lo que sale de la ideología de Marx y Engels, está mal. Porque sus fundamentos de inicio ya eran mal, ya estaban equivocados. Así que, apartando de las cosas que tiene el ser humano, buenas, malas y regulares, apartando eso, si al ser humano, que ya tiene alguna que otra cosita mala, todos lo tenemos, tienes una ideología, tienes una creencia o un sistema de creencias que te hace creer que vas a hacer algunas cosas buenas y que éstas únicamente se justifican haciendo otras atrocidades malas, porque robar no es bueno, es malo,
matar no es bueno, es malo. Y para tú hacer eso, robar, defalcar y darle a unos y quitarle a otros, eso nunca va a ser bueno. Eso nunca va a ser bueno. Si yo para sostener una ideología tengo que tener a una parte de la población luchando contra otra, eso nunca va a ser bueno. De hecho, el comunismo y el socialismo internacionalista, que es el que más la gente conoce, el fascismo la gente no sabe que es socialismo, pero también lo es. Pero los tres se basan en lo mismo, hace falta un enemigo. Hace falta poner a hombres contra mujeres, a homosexuales y contra heterosexuales, a seres con trastornos mentales, pero que ahora resulta que se llaman personas no binarias con no sé qué cosa, porque yo me siento una cebra o una jirafa, pero a mí tú me tienes que concebir como lo me pienso y yo me veo. Yo soy la reina María Isabel, así que tú me tienes que ver con una corona y vestida como la reina. O sea, se ha llegado al punto de buscar todo lo que se pueda poner a chocar una cosa contra la otra, todas las opciones que puedan existir y que existan, para crear un conflicto, porque si no hay conflicto social, el socialismo y el comunismo no funcionan. Y el globalismo es una forma de socialismo internacionalista. Por tanto y demás, poner a veganos contra carnívoros, que no existe el carnívoro completo, eso es mentira. Somos omnívoros, siempre lo hemos sido, porque nuestro cuerpo necesita proteínas, vitaminas y minerales. Y hay muchas cosas que los vegetales te aportan, pero la carne no. Y viceversa, hay cosas que la carne te aporta y los vegetales no. Entonces, lo más sano, y eso está demostrado con la dieta mediterránea, es una dieta balanceada de pescados, carne. Comer solo una cosa no es bueno. Hay una expresión que dice que todos los excesos son malos. Sí, incluso en la alimentación y en todo lo demás. Todos los excesos son malos. Y el comunismo y el socialismo e incluso el fascismo son excesos. Así que abracemos lo que es bueno para Cuba y apartemos lo que no le conviene a Cuba. Que viva Cuba libre de dictaduras castristas, socialistas y comunistas, y que viva España, donde vivo hoy, que también es mi patria. Es mi patria, mi segunda patria, no porque me acogió, sino porque mi familia, mis ancestros, vienen de aquí. Mi familia por parte de madre son de aquí, pero la tercera generación por parte de padre también son de aquí. Yo nací en Cuba y soy cubano y seguiré siendo cubano. Y Cuba es mi primera patria donde nací, pero España es mi segunda patria y la amo también. Y de la misma manera, como dice Carlito Madrid, o decía ayer, que tengo que cuidar y buscar que aquel sistema que destruye se vaya de Cuba, también estoy tratando de apoyar a las personas y a los grupos políticos. Sería realmente el único grupo político que lo hace de verdad, que le interesa sacar lo que está perjudicando a España. Porque yo no salí de Cuba para irme a España, para después en España permitir que la misma ideología la destruya este otro país donde estoy viviendo y me tenga que ir a, no sé, al Polo Norte. No. Ya salí huyendo de Cuba. Digo huyendo porque inconscientemente o conscientemente la gente dice, no, yo salí por problemas económicos, no por problemas políticos, saliste huyendo igual. Porque no quisiste seguir viviendo en aquella situación y saliste huyendo de ella, de la pobreza económica, que quien la genera, el sistema social. Así que sí, todos los que hemos salido de Cuba de alguna manera hemos salido huyendo de aquella basura. Y cuando digo basura no hablo de Cuba, hablo del sistema social que se impuso a golpe de cañón y balas en el año 59, porque no fue democráticamente que entró. De hecho, democráticamente nadie le votó a Fidel Castro cuando lo intentó, porque lo intentó. Eso en la historia yo creo que ni se toca, y si se toca es muy así como una pincelada. Y por eso optó por la vía de las armas. No, la vía de las armas es porque es la más fácil, cabrón.
Después aprendió a engañar mejor. Cuando estuvo en otros procesos, pues aprendió. Pero vamos a ser realistas. Estas ideologías necesitan siempre un enemigo. En el caso de los nazis, pues se empieza por crearte un enemigo como los hebreos, los judíos, que hay una cosa que es bueno que sepamos, y es que los judíos, estén donde estén, hace muchos años aprendieron que el dinero salva vidas. Todo lo contrario a lo que el comunismo plantea y el socialismo, que es malo, muy malo. El dinero es necesario y salva vidas. La película La lista de Schindler es un ejemplo de cómo el dinero salva vidas. Y fíjense si el socialismo de los nazis era casi una copia, que ellos fueron a expoliar precisamente a los hebreos, que eran la gente, o por lo menos de los que más dinero eran capaces de generar, porque ellos están muy apegados al dinero. Son gente que tienen un imán para el dinero. Son capaces de convertir. Tú coges a un grupo de hebreos que tienen claro que el dinero salva vidas y los puedes poner les creas una ciudad ahí una aldea de mierda, 3 casas de campaña, tú los coges y los pones en el desierto del Sahara y a los 20 años tienen una ciudad que te cagas y está entre las mejores. No por gusto Israel, que es uno de los países más jóvenes que existe en el mundo, creo que fue en 1960 que fue constituido como nación y hoy por hoy está entre los países más desarrollados del mundo. Hay países que llevan siglos de existencia y no tienen ni una cuarta parte del desarrollo que tienen los hebreos, porque tienen mucho ingenio, tienen un imán para el dinero. Esa gente, yo los admiro, yo admiro a los hebreos, y lo digo abiertamente, yo admiro a los hebreos, porque son personas que tienen un imán para el dinero, son capaces de generar riqueza donde no la hay. Esa es las bases del fundamento de la auténtica derecha. La verdadera derecha, no un ser egoísta, no, la verdadera derecha se basa en tus libertades personales para crear. Y partiendo de esas libertades y de esa creación, se genera riqueza, abundancia. No es por gusto que sucede que en todos los países donde más libertades económicas y civiles existen, es donde más han prosperado las personas, sean hombres o mujeres. Pero hombre, para que el socialismo funcione, como dije antes, hace falta alguien malo, hace falta un problema. Y si no lo hay, inventarlo, crearlo. Espero que les quede claro que la fórmula es la del problema. Espero que les quede claro que la solución de Cuba no pasa por quitar un socialismo dictatorial asesino ya a la escala de casi Hitler, un poquitico menos nada más, un poquitico menos nada más, para cambiarlo por un socialismo blando. Yo os voy a dejar una cosita clara ahora antes que termine el video, porque ya voy a terminar ya. Y es que hay personas que siguen creyendo que el socialismo funciona, porque bueno, hay lugares donde hay socialismo y funciona. Hay lugares donde existe socialismo y malamente funciona porque existen barreras institucionales y gubernamentales o legislaciones. Hablo de Estados Unidos, en el caso de los demócratas, hablo de muchos países del mundo donde es verdad que existen políticas socialistas y todo eso, pero no logran pasarse de las rayas porque la ley, las instituciones fuertemente creadas, no se lo permite. Aquí en España, durante muchísimos años, el socialismo no se pasó de la raya. Después de lo que pasó, ojo, que aclaro que cuando un socialista no le cuadra a otro socialista, se lo carga. Eso ya lo han visto con el comunismo, lo hemos visto con los mismos socialistas, y ese es el motivo por el cual los fascistas fueron a por los comunistas, porque primero acordaron una cosa y después dijeron, mira, aquí los verdaderos socialistas somos nosotros, ustedes sobran. Y como ustedes no están en la cuerda nuestra, se van porque aquí el poder es nuestro, no de ustedes. Y eso evidentemente es como la guerra de una mafia contra otra, así de sencillo. No es que piensen abruptamente diferente, mentira, en realidad no es así. Pero el punto del que quería hablar era el hecho de que tú no puedes decir que el socialismo funciona porque, por ejemplo, en España durante un periodo de tiempo
estuvo frenado por otras instituciones de gobierno que no permitían que se totalizara el poder. Al estar dividido el poder, que eso también pasa en Estados Unidos, no les permite totalizarlo, y al no totalizar no pueden tomar decisiones totalmente arbitrarias, y si lo intentan hay una barrera de contención que le mete un parón. El ejemplo de España es uno de los más cercanos y claros que os puedo dar, y de lo que está pasando en Canadá también, que es que este gobierno, el sanchismo este del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, eh, lleva años robando y haciendo atrocidades junto con su amiguito del alma, PP, que aunque ha dicho defender otras ideas opuestas, en realidad lo único que ha hecho es ayudar y apoyar a las ideas de izquierda durante muchos, muchos, muchos años. No porque yo los quiera acusar de que son de izquierda, es que por sus frutos los conoceréis. Si tú como socialista, PSOE, saca una ley que es opuesta a las auténticas ideas de derecha, y tú cuando estás en casi mayoría absoluta no las retiras, sino que las mantienes y las multiplicas, entonces tus acciones, no lo tus palabras, tú puedes decirme rojo y eso será azul. O tú decir que eres rojo, pero dices que eres azul. En realidad eres lo mismo. Entonces, si tú mantienes las mismas políticas de la izquierda, tú no eres de derecha, ni de broma. Y uno de los mayores errores que tiene España es que sigue creyendo que el franquismo era de derechas. Yo sé que esto es otra de las creencias que duele aceptar, pero no. La seguridad social que le implementó fue Franco. La mayoría de los hospitales que existen en este país, no todos, pero una buena parte de ellos, los mandó a construir el tipo. Y esto no es una apología al franquismo ni un carajo, porque es un socialismo de mierda al cual critico igual. Y de hecho, Franco tenía muy buenas relaciones con Castro. No, no lo dijeron, no lo quiero. Yo no quiero ni el franquismo siquiera. Es decir, ni siquiera algo que se parezca al franquismo quiero yo. Por muchas cosas buenas que haya hecho por España, que las hizo. Ese es el problema de la izquierda en España hoy, que niegan todo lo bueno que hizo Franco pues, en favor de su país. Y mira, les guste o no, Hitler también hizo muchas cosas en favor de su país, aunque haya sido un vil asesino de mierda. Franco, pues evidentemente primero un militar de carrera, que no era ningún tontón, era un tipo muy listo, muy inteligente, y que jugó con la política a su favor, utilizó a Hitler para salirse con la suya y poder desplazar a los comunistas y socialistas que estaban acribillando a todo el que pensara diferente. Un ejemplo que os puedo dar es aquí cerquita, en Getafe, hay un lugar que se llama Cerro del Ángel, les invito a que vayan a ese sitio, un lugar precioso, pero que les va a demostrar hasta qué punto llega o llegó la barbarie social comunista de estos señores que ahora dicen que no han tirado ni un tiro, no han hecho nada, y que el malo era Franco. No, Franco fue tan hijo de puta como ustedes, la única diferencia es que por lo menos lo hizo por España, por lo menos lo hizo por los españoles, aunque los métodos que ha utilizado han sido igual de abominables. Y no es justificable bajo ningún concepto esos métodos. Por eso es que no lo quiero tampoco. ¿Queda claro? Espero que sí. Que tengáis un día estupendo, que les quede claro que el socialismo en ninguna de sus opciones es una posibilidad. La verdadera posibilidad es sacar el potencial del ser humano y sacar el máximo de eso que puedan dar cada uno de esos seres humanos. Cuando la persona está bien, es capaz de generar más cosas buenas. Y las personas cuando están entre algo bueno, tienden a avanzar en la vida. Esa es la ley natural de avance y lo vemos en los animales, de medrar, de adelante. Eso lo vais a ver en todo, la naturaleza. Si miramos un poquito la naturaleza, vamos a ver que las cosas funcionan así. Siempre, por supuesto, en la naturaleza también te vas a encontrar oportunistas que van a querer utilizar los logros de otros para ellos salirse con la suya. Lo querramos o no, los oportunistas siempre van a estar ahí. Por eso de prohibir el Partido Comunista en Cuba
No lo veo bien, pero no lo veo bien no porque quiera defender a los comunistas, sino porque no tiene lógica. Aquí en España le cambiaron el nombre, como bien decía Carlos Benito Madrid el otro día. Aquí le llamaron Izquierda Unida, aquí le llamaron PSOE, aquí le llamaron... Pues todas esas vertientes, socialistas y comunistas, lo que hicieron fue cambiar el nombre. Así que no resolvemos nada con eso. Allí lo que tendríamos es que crear una ley. Incluso hay quienes defienden la Constitución del 40, que lo hallo muy legítimo, pero incluso la Constitución del 40 ya a fecha de hoy hay muchas cosas que va a tener que cambiar. Entonces ya no sería la Constitución del 40, ya sería otra Constitución. Y yo lo que creo es que muchos de los elementos de la Constitución del 40 todavía deberían quedarse, muchos, y otros han de cambiar. Entonces no podemos adoptar la Constitución del 40 para un futuro cambio en Cuba como la regla a seguir, porque hay muchas cosas en las que ya a día de hoy no funcionaría o carece de arbitraje para esas situaciones. Sí creo que es necesario que se cambie cuando haya un cambio en Cuba, pero tenemos que empezar por el principio. El cambio no empieza en el sistema, el cambio empieza en nuestra mentalidad. Y lo primero que hay que replantearse es lo que creemos. Y lo que creemos de lo que creemos. Que nuestras ideas, en la mayor parte de los casos, están equivocadas. ¿Por qué? No porque seamos malos, no porque seamos pésimos aprendices o pésimas personas aprendiendo. No. Es que el mal de fondo está en lo que nos enseñaron desde el inicio. O sea, estaba mal. Las bases ya estaban mal. Y si las bases están mal, todo lo que tú crees o aprendas en base a esas bases, ya están mal. Si tú coges un edificio y le haces mal la zapata o le haces mal los cimientos, por muy bien que tú hagas todo lo demás, da igual, por muy buena intención que tú quieras tener, no vas a hacer el edificio, no vas a terminarlo. Y si lo terminas, va a terminar mal, como han terminado todos los socialismos en el mundo. Y cuando no han terminado, porque han tenido sus limitantes, en cuanto han tenido oportunidad de saltarse cosas para ganar poder, lo han hecho, como ha pasado en España, en la que ya han llegado, ya están llegando ya a puntos casi dictatoriales en los que se están imponiendo cosas absurdas, pero como son de los zurdos, no, como estoy hilando, como son de los zurdos precisamente de los agentes de izquierda, pues han impuesto estas cosas, se han saltado la ley, se han saltado cosas, y mientras más esas cosas se salten, más poder adquieren y más arbitrariedades van a ser. Entonces, ¿cualquiera diría que el socialismo en España ha funcionado? No. En España y en otros países, lo que ha sucedido con el socialismo y con el comunismo es que han tenido un balance que les ha frenado para que no se desmadren, porque el socialismo siempre termina desmadrado. Siempre. No hay excepción. No, que el comunismo en China funciona. China es capitalista. No, China no es capitalista. Para aquellos que siguen pensando que China es capitalista, China no es capitalista. China lo que hace es hacer lo mismo que hizo Hitler. Estaba en contra del capitalismo, pero hay que ser realista. Hace falta el capital para poder desarrollar todo lo que tú quieras hacer. No se puede decir que quieres ser un campeón de fútbol y que no te gusta el fútbol. Si tú predicas que no te gusta el fútbol, pero quieres ser campeón de fútbol, tenemos una contradicción. Pues predicar que odias el capitalismo, que se basa en la creación de riqueza y en lo que tú seas capaz de ganarte y que tú seas responsable de todas las cosas, versus quiero el éxito y vivir bien, pues eso es una incompatibilidad. Y para tú lograrlo, entonces vas a tener que utilizar algo que no es correcto. Y es bueno, como yo no soy capaz de crearlo, pero yo quiero eso, yo no sé crear riqueza, pero yo quiero la riqueza. Entonces odio al que sabe crearla y en vez de querer aprender de él, lo que digo es que lo voy a atacar y le voy a quitar lo que tiene. Al final terminas haciendo eso, un crimen, un asesinato, un robo para poder tener esto. Y te estás perdiendo la mejor parte, que es la del aprendizaje, número 1, y número 2, que es un modelo que se puede replicar. Sí, los éxitos de negocio, los éxitos empresariales buenos se pueden replicar. Sí, se pueden replicar. La prosperidad se puede replicar. Yo sé que hay mucha gente que siempre utiliza Estados Unidos como ejemplo, pero Estados Unidos no es el único ejemplo. Hay muchos países donde se le ha permitido a las personas generar riqueza, tener ciertas libertades, y eso ha traído prosperidad.
Por eso os puse el ejemplo de Israel. Pero también os puedo poner otros ejemplos, Suiza y otros tantos países. Si ustedes van a la esencia suiza, ¿qué tiene Suiza de riqueza? La riqueza de un país no está en que tenga petróleo o en que está... No, 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 no. ¿Qué riqueza tiene Inglaterra? ¿Qué riqueza tiene, cómo se llama, Suiza? No, que si diamantes, no, no. Mira, Rusia, lo que era la antigua Rusia o la antigua Unión Soviética, muchos de los territorios tienen más minerales, o en África te vas a encontrar muchos más minerales y muchos más recursos naturales que en estos países como Japón, Suiza, Holanda. ¿Qué tienen esos países que los hacen tan ricos y prósperos? No, que han expoliado a otros. No, no. Esa es la respuesta fácil. Esa es la respuesta victimista. No. Siguen teniendo riqueza y siguen prosperando. Porque vamos a suponer, oye, que fueron a América y se llevaron los 2 yacimientos de oro que había. Voy a simplificarlo, pero todavía más infantil, ¿eh? Tenían 2 yacimientos de oro, vinieron los europeos y se lo llevaron. Vale. Ese oro, ¿cómo tú demuestras tu riqueza si no lo usas? Entonces, ¿dónde está el problema? Si tú utilizas el dinero y no lo utilizas bien, lo pierdes. La única manera de mantener riqueza no está en heredar dinero. De hecho, está demostrado que la gente que sabe crear riqueza, aún estando en la quiebra, vuelven a mejorar y a remontar. Un ejemplo que os pongo, a unos les gustará y a otros no, pero no es el único caso, hay muchísimos más. Hay muchos millonarios, mucha gente con mucho dinero que ha quebrado y después de haber quebrado vuelven y remontan. Donald Trump, por ejemplo, en el sector empresarial falló 3 veces, quebró 3 veces y ahí está el tipo. Llegó a incluso ser presidente de Estados Unidos, que era una cosa que en su biografía dice que de joven él aspiraba a ser presidente de Estados Unidos. Oye, el tipo sabe cómo hacer las cosas. En vez de criticarlo tanto, ¿por qué no le dice, oye, monstruo, oye, loco, enséñame un poquitico de eso que tú sabes? Pero no, es más fácil criticarlo y decir que es un hijo de puta, un misógino, un machista, un perro asqueroso millonario. Y si le puedo quitar algo, se lo quitaré. Se dan cuenta que la mentalidad socialista no te permite desarrollar tu mente, no te permite desarrollar porque te lleva a lo más ancestral. Tienes que volverte un depredador para vivir bien. Eso es mentira. No hay que ser un depredador para vivir bien. No hay que ser un ladrón para vivir bien. No hay que engañar a la población y despoliarlos con impuestos y con basuras para supuestamente dar unos servicios que son malos y de dudosa reputación. Sí, para aquellos que defienden la salud en España, ¿es mejor que la de cubana? Te lo garantizo que sí. Pero el gasto público que están haciendo en la salud es suficiente. No, adolece de muchísimas cosas. Entonces, no me vendas esa moto. Oye, ya, que me he extendido. Os dejo aquí, ha sido un placer y espero que tengáis un día estupendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.